Buenos días, mi nombre es Helmut Gerli Cifuentes, soy miembro fundador de la Sociedad de Historia Yumbel y en esta oportunidad me toca presentar a la expositora Valentina González Alvial. Eh, Ella presentará la ponencia titulada Patrimonio vitivinícola, reflexiones en torno a sus valores patrimoniales y paisajísticos. El caso de la Villa Cacica Maravilla de Yumbel, Chile. La expositora, entre sus antecedentes, Valentina González Alvial es licenciada en Historia y Geografía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Además, trabaja como voluntaria como líder global de ACIEC, Chile. Dentro de su experiencia trabajó en India y Tailandia, dedicándose al intercambio cultural y a la enseñanza en inglés, español y en otros idiomas de la cultura chilena en el sudeste asiático, para posteriormente cursar un diplomado en gestión del patrimonio cultural en la ciudad de Concepción. Actualmente es alumna tesista del Magíster de Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la Universidad del Biobío, enfocándose en el patrimonio vitivinícola. Una vez presentados estos antecedentes, dejo a la expositora Valentina González Alvial. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Bueno, el tema de esta exposición es en torno al patrimonio vitivinícola, los valores patrimoniales y paisajísticos de la Viña Cacique Maravilla en Yumbel. La Viña Cacique Maravilla ha estado desde más de 250 años en la localidad de Yumbel, en los cuales ha formado una tradición vitivinícola desde los inicios. Es una viña heredada por la familia. Actualmente también está coordinada por un heredero de la familia. Y bueno, dentro de sus características principales está la geografía, los cultivos y sus aspectos patrimoniales tangibles e intangibles. La viña surgió luego de la invasión de los españoles, lo que hoy hasta la actualidad ha formado un resurgimiento de una identidad local nacionalmente e internacionalmente. En el caso de lo que conocemos como paisaje no es hablar solamente del área geográfica, sino que también de sus aspectos visuales y culturales que tiene este territorio, entendiendo el paisaje como un elemento de identidad social entre el territorio y su comunidad. La idea de esta investigación, que es parte de, este es un tema de mi tesis, viene desde la idea de que nosotros nos hemos hecho una construcción cultural de nuestro entorno, y en este caso del sector rural y del trabajo vitivinícola. Desde el siglo XVI, ¿no es cierto?, con el ingreso de estos extranjeros a Chile, que trajeron la vid, se ha ido formando una construcción cultural en torno al vino y a la actividad vitivinícola. Es por eso que la idea es reflejar los valores tangibles e intangibles de la producción del vino, que va ligado con estas características que lo hacen único considerando la geografía, el clima, el trabajo y las técnicas de producción. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de patrimonio? Patrimonio es algo que queremos recordar como herencia, es algo que queremos cuidar, preservar, porque refleja nuestra identidad, ya sea individual o en una comunidad. Antiguamente se consideraba patrimonio solamente lo que era monumental, construcciones de edificios, palacios, pero luego se empezó a considerar el entorno de estos monumentos, que viene a ser entonces el paisaje. El paisaje, como definición no es solamente lo que vemos físicamente, sino que también es la relación entre la sociedad con este espacio y la naturaleza. El paisaje es el lado sensible
de esta relación. Por lo tanto, depende de la subjetividad con que el habitante lo mire. Esta subjetividad resulta según la educación que el habitante tiene, la memoria, cómo se ha conformado su identidad, el sentido de pertenencia del lugar, entre otros factores. Para poder hacer un análisis vitivinícola, este trabajo toma diversos conceptos. Uno de ellos es el enoturismo, que según una conferencia a la que yo asistí, puedo rescatar, ¿no es cierto?, una idea principal, que es el patrimonio vitivinícola ligado al enoturismo no seguirá creciendo si se siguen cometiendo los mismos errores comunes en torno al turismo de esta área. Primero debemos entender que la estructura material y todo lo que sea tangible en torno a las viñas es importante. Aporta ingresos si es que realizan tour o visitas a las instalaciones, pero el aporte humano es igual o de mayor importancia que el material. Entonces, para preservar el paisaje vitivinícola se debe poner en valor la historia, las características que lo diferencian, la razón de que estas viñas existan en ese lugar, entender el terreno y las cualidades para la comunidad, para que la comunidad de ahí pueda hacer un surgimiento de este patrimonio. Paisaje, entonces, en resumen, es el hábitat humano, que es esta mirada que es con que uno ve el territorio, más el entorno físico. Por otro lado, también está la configuración geográfica, ¿no es cierto? Entendiendo que la comuna de Yumbel está ubicada aproximadamente a 72 kilómetros de Concepción, en la depresión central, ¿no es cierto?, entre la cordillera de la costa y el valle del río Biobío. El 60% de su territorio pertenece al ámbito de la cordillera de la costa y el 40% a la depresión intermedia. También esto, Yumbel, desde el punto de vista de la asociatividad geográfica, pertenece a lo que se conoce como el secano interior de Concepción y el Biobío, en donde también están los territorios de Cabrero, Florida, Hualqui, San Rosendo, Santa Juana y Yumbel. Por otro lado, también tenemos el concepto de patrimonio agrario, que para considerarlo, para entenderlo, debemos ver la dimensión histórica, la relevancia cultural y el reconocimiento social. Debemos reconocer los bienes que se generan o que se aprovechan de esta actividad agraria de ese lugar, su caracterización como patrimonio intangible y formalmente en el territorio. Al conectar esto, puede generarse que sea un patrimonio reconocido gracias a la relación que tiene lo que es físico y lo que es material y lo que es inmaterial. ¿Cómo conseguimos entonces una valoración y una preservación del paisaje vitivinícola? Para poder hacer una valoración y una preservación del paisaje vitivinícola, debemos comprender que hay diversas categorías para clasificar estas cualidades. El valor histórico, como ya lo había mencionado, el valor patrimonial y el valor simbólico. Esto puede estar más explicado en lo que es la psicogeografía, que es la ciencia que estudia cómo el hombre se relaciona con su entorno y cómo le afecta el entorno en sus actitudes. También las entrevistas, encuestas en la comunidad. Los pasos para una verdadera protección y una planificación del paisaje patrimonial, yo lo resumí en 4 pasos: identificar y caracterizar el terreno, evaluar el paisaje intangible y tangible, definir los objetivos de este aspecto paisajístico y establecer los propósitos a mediano y a largo plazo. Las recomendaciones que en este trabajo yo doy para una mayor valoración del paisaje vitivinícola, ¿no es cierto?, es que haya una mayor habilidad para desarrollar el enoturismo de manera responsable y sostenible. Por otro lado, también fomentar la educación en torno
a los valores patrimoniales y cómo clasificarlos en la zona vitivinícola, realzar la historia y la apreciación comunitaria para desarrollar a mediano y a largo plazo un contenido historiográfico, complementar los documentos históricos y también entendiendo la zona y la industria del vino en esta localidad. Por otro lado, la colaboración en conjunto de profesionales para la conservación y la recuperación de estas temáticas, promover la conservación del territorio a través de actividades agrarias y la memoria del lugar, y por último, destacar los valores territoriales, los valores comunitarios y los valores espirituales, que en este caso es la celebración de San Sebastián. Las conclusiones entonces de esto, siguiendo esa pauta, las conclusiones de los aspectos patrimoniales de la Viña Cacique Maravilla, uno de ellos es su valor patrimonial y paisajístico, porque va muy ligado al uso de suelos de carácter volcánico, lo que lo ha hecho fértil hace más de 250 años. Los nutrientes de este volcán Antuco, lo que conocemos como trumao. Por otro lado, el clima también ha favorecido que sea un terreno apto para cultivos vitivinícolas, el clima templado, con estación seca y húmeda de similar intensidad. También el efecto que tiene al estar alejado del borde costero y la cordillera de la costa ha hecho un efecto de pared que lo ha protegido del avance de la humedad y haciendo que haya una temperatura un poco más seca durante el día y más fría durante la noche. Y también un valor académico y social relacionado con lo local, lo identitario, ¿no es cierto?, que es fundamentalmente la importancia que tiene esta actividad como valor de subsistencia, desarrollo sostenible, una identidad territorial, la calidad la diversidad cultural y biológica. Esto es imposible verlo solamente como algo industrial o empresarial. También por otro lado, ya he mencionado los 250 años de que se fundó la viña y que sigue perteneciendo a su herencia familiar. También las acciones en torno a la conservación de la naturaleza y el paisaje propio del sector, junto con el cultivo según los ciclos naturales, y también la agricultura ecológica, el desarrollo rural, las actividades históricas, la historia que ha tenido dentro de estos 250 años, y la apreciación del terreno a través de la calidad visual, el contexto cultural y las características físicas del terreno. Todas estas características que he mencionado están fundamentadas en la Declaración de Paisajes Culturales de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y por supuesto ahí la bibliografía. ¿Algún comentario? Quedo atenta. ¿Me permiten? Aunque fue como un poquito rápida la exposición, pero me parece que fue una exposición muy bien fundamentada. Creo que es un trabajo muy bien hecho. Y solamente hacer un pequeño comentario respecto de que hubiese sido interesante a lo mejor haber contado también con la presencia de quien está a cargo de la viña, que es Nel Moraga, ¿cierto? Sí. Porque nos surge, especialmente a los yumbelín, una serie de inquietudes que podríamos haber consultado también con él para enriquecer, digamos, la presentación, ¿no? Eso como un comentario, y reiterar que su exposición ha sido bien interesante, llama un poco la atención, estos son como conceptos nuevos de que una persona ligada a la arquitectura, ¿cierto?
nos muestre estos otros aspectos de estudio que son súper interesantes, y que hay uno que como sociedad en Chile estamos como al debe, que es que cuando se habla de los aspectos patrimoniales, nos olvidamos de la gente, de las personas, ¿ya? Y nos hemos enfocado siempre en eso, en la estructura, y no las personas que están detrás de eso. Y que hoy usted lo está rescatando y me parece que es un aspecto muy, muy interesante. Bien, gracias. Valentina, solamente consultarle, usted hablaba ahí de una agricultura ecológica que se había establecido de acuerdo a la UNESCO. ¿Sabe si en esa viña están haciendo algo a ese respecto? La verdad es que cuando yo he hablado con don Manuel, no está muy ligado a todo esto de lo que es la UNESCO o cosas así. Cuando yo me refiero a una cultura más ecológica, es porque ellos también utilizan de su propio abono para, para nutrir sus cultivos, el suelo, porque él ya me ha mencionado bastante y está, bueno, y sus vinos también lo dicen que son productos naturales, que no están hechos con químicos, ni las plantaciones con fertilizantes, ni nada, simplemente se usa un poco de, de un producto como para la humedad, para que no se, no, como un hongo, algo así, pero nada tan químico como las empresas grandes que producen vino. Ya, gracias. Gracias. De nada, profesor. Helmut. Adelante, profesor. Sí, bueno, la última parte de probarse todo lo que allí se dice sería muy interesante, ¿verdad? Pero creo que esa secuenciación de aspectos creo que es importante precisar un poquito más y poder entregar más antecedentes. Pero básicamente centrado en un punto, Valentina, estos 250 años, ¿cómo tú los puedes fundamentar, los puedes acreditar que tiene esta larga historia esta viña Cacique Maravilla? Esa sería mi pregunta, y lo de fondo, lo otro, ¿verdad? Cada aspecto que tú has señalado, ¿cómo lo puedes ir probando? Un poco lo que preguntaba Felipe Brón. Claro, bueno, cuando he hecho las visitas a terreno también hemos conversado, me ha contado la historia de la familia, que el fundador de esto fue Francisco Moraga, algo así, y bueno, es una historia familiar, ya esta es la 7ª generación de la familia que ha heredado esta viña, y eso yo estoy a la espera de que, bueno, porque para los que no conocen este trabajo, este es una parte de un trabajo de tesis de magíster, así que también es muy bien recibido todos los datos que puedan tener. Hasta ahora estoy a la espera de una nueva visita y ya parte final, en donde él también está buscando los documentos que acrediten este tiempo de los 250 años. Yo no sé la verdad si él vaya a poder conseguir, porque hay registros de propiedades, pero claro, estamos a la espera también de poder complementar esa parte importante. Rodrigo. No, Sí. profesor, adelante, por favor. No, si era solamente para aclarar que tendría que ser, en este caso, Francisco no Moraga, sino que Gutiérrez. Gutiérrez, Sí. sí, Francisco Gutiérrez. Solamente ese dato. Sí. Rodrigo, tú. Ya, un poco eso también, porque yo que conocí a don Manuel, el papá de Enel, él me contaba alguna vez que él había venido como de la zona central, que él era de familia de la zona central. Entonces, la viña es herencia por el lado de la mamá. De la mamá, sí. Por el lado de la mamá. Ya. Y eso me llamaba un poquito la atención. Y lo otro es que, bueno, por estudios que se han hecho, yo cuando me tocó disertar, mencioné el libro
en que uno de los autores, Helmut, que lo tenemos acá con Francisco Muñoz, que hacen un análisis de años atrás de lo que producía la zona. Y Yumbel, desde hace mucho tiempo, tenía muchas viñas, muchas. Allá por los años, a fines de los 70, cuando apareció esta nueva regulación de que la gente tenía que vender sus vinos envasados, eso produjo la eliminación de un montón de viñas porque la gente, los pequeños agricultores, no tenían los medios para envasar sus vinos, para embotellarlos o ponerlos en garrafa. Entonces, con esa prohibición tuvieron que eliminar sus viñas. Pero había una cantidad muy grande de producción de vino en ese tiempo y creo que efectivamente hay un pasado bastante largo de producción, pero claro, también es interesante fundamentarlo eso para estos estudios y los posteriores. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario para Valentina? Valentina, yo le voy a preguntar algo más. En la salida de terreno, usted ha conversado con las personas, como decía Rodrigo en la primera intervención. Qué interesante saber de las personas que trabajan en la viña, que están ahí en la viña. Eso, sí ha tenido alguna relación con ellos. Le han contado cómo cultivan, qué es lo que hacen, cómo viven. Sí, he conversado más que nada con la familia que vive con don Manuel. Cuando en las visitas a terreno, por lo general los trabajadores o están haciendo muchas cosas o no están. Así que yo le he pedido también a don Manuel que ya para la próxima me diga algún momento para encontrármelos, porque es una parte también de lo que nosotros conversábamos en la tesis, de que debe haber testimonios de los trabajadores ahí también para poder entender cómo es la dinámica de trabajo, si es que viven en el sector, si es que viven más alejados de la viña, si es que cuál es su rutina de trabajo. He conversado con otros viñateros de la zona, que me imagino que los deben ubicar, que es Mauricio González y Daniela, que tienen una pequeña viña, y también son muy cercanos a don Manuel. Así que ellos me han contado un poco de su trabajo. De los viñateros de la viña Cacique Maravilla, poco hasta el momento. Poco. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario que si quiera hacer al respecto? Yo he sabido, Valentina, no sé si usted lo maneja eso, creo que lo mencionó usted, de la exportación o que se conoce la viña a nivel nacional, Sí. por ejemplo, a nivel internacional. ¿Qué nos puede decir tanto a nivel nacional e internacional? ¿En dónde está el vino? El vino, por lo menos aquí en Chile, se encuentra en un par de vinotecas por internet, en algunas en Santiago, la mayoría en Santiago, pero la mayor cantidad de vino de la viña Cacique Maravilla se exporta. Hay mucho en Corea, en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá. Australia también tiene, es la mayor cantidad, yo creo que el 70% de lo que él produce lo exporta. Y lo otro está en un par de vinotecas, y bueno, y cuando también la gente ha querido conseguir sus vinos, comprarle, él dice que vayan a Yumbel y que lo compren allá. En su viña, Aquí sí. a la viña, ya. Sí, sí. Yo lo he buscado el vino por unas tiendas en unas vinotecas, y claro, me sale que está agotado, sobre todo el pipeño, que es el más conocido de él, junto con el vino naranja y el vino amarillo.
pero cuando la gente ha querido comprarle, él incentiva a la gente a que vaya a Yumbel y que le compre ahí. Yo le preguntaba a Valentina porque ayer o antes de ayer fui a una exposición aquí en la Plaza de Armas de Chillán. Están haciendo una exposición sobre los productores de vino ¿Ya? y de artesanía. Incluso había un señor que hacía toneles, mostraba ahí su trabajo en la madera. También había lana, en fin, pero habían varios puestos de viñateros. Entonces ahí yo comencé a mirar el vino y había una mezcla de vino. Tenían vino, por ejemplo, país, pero también tenían vino francés, de cepa de variedades francesas. Entonces lo tenían embotellado. Y una botella de vino país costaba 6.000 pesos. Pregunté el precio, 6.000 pesos. Lo vendían ahí lo venden, van a estar hasta el domingo. Entonces yo, no es que uno sea apretado, pero yo lo llamo caro. No sé si será caro o no será caro, o barato, no sé. Pero 6.000 pesos por la botella de vino país, claro, para un tipo de mercado más pudiente que el común y corriente, porque el vino país se consume la gente de paladar más corriente, digamos. Sí. Nunca se vendió embotellado y ahora se está vendiendo embotellado e incluso había una señora que me dijo que su vino se iba este mes o este lunes, ya el vino país, lo exportaban a Brasil, tenían un pedido de Brasil. Entonces eso me llamó la atención y por eso le preguntaba a lo otro, ¿en dónde estaba el vino de esa viña? Pues, si está internacional, como dice usted, excelente. No, es muy internacional. De hecho, cuando yo empecé a averiguar sobre la viña Cacique Maravilla, quedé un poco impactada porque el vino también lo suben, lo etiquetan mucho, suben muchas fotos con el vino desde Corea. Entonces, claro, aquí es difícil encontrarlo. Cuando lo he encontrado me sale agotado en las páginas. Pero claro, en Estados Unidos, por ejemplo, lo venden fácilmente el pipeño a $20. Eso sería unos 17.000 pesos, 18.000 pesos aproximadamente. La botella normal. Bueno, ya comenté lo interesante que me parece y lo completa la exposición de Valentina. Lo que me queda un poquito dando vuelta es cómo que nuestras autoridades, ¿cierto? O el mismo en el Moraga, se tomen esto como un poquito, que le den más importancia a esto, porque desde hace un tiempo los viñateros en Yumbel tienen una asociación. ¿Ya? Entonces, esa asociación obviamente es para promover de mejor forma, promover y vender de mejor forma el vino. Y aquí hay una serie de aportes, ya en un estudio serio, que obviamente les ayudaría a ellos a mejorar la presentación de sus lugares donde los producen. Y a su vez a incentivar a la gente para que realmente también empiecen recorrido a las viñas, igual como se hace en la zona central. Sin duda que allá son viñas muy grandes, con muchos medios, pero acá también está esa asociación que quiere hacer eso, que quiere fomentar, que quiere hacer mejor las cosas, y un estudio como este sin duda que les ayudaría mucho. Así es que a lo mejor de alguna manera, al conversar con él, mostrarle un poco los resultados de este trabajo, ¿cierto? A ver si él se entusiasma. Yo he visto algunos videos, y creo que ustedes lo habrán visto también, que han transmitido por la televisión, que algunos canales de televisión han grabado ahí en la casa de él, una matanza de chancho para San Juan y qué sé yo, pero está todo así como es del campo nomás. Y sin duda que eso tiene un valor, pero no creo que esté habilitado como para recibir un flujo más o menos constante de personas que quisieran ir a conocer, a compartir y obviamente a comprar los productos ahí. Entonces, de alguna manera, a lo mejor sería bueno, Valentina, cuando converse con él, darle una copia de esto que nos ha expuesto aquí, ¿cierto? Cosa que él, a ver si se empieza a apropiar de eso y a su vez a compartirlo con los otros viñateros para realmente ir creando una cultura
de visita guiada, ¿cierto?, de turismo, y que sin duda es un gran beneficio para la gente porque va a significar mayores recursos en base a esa fuente de posibles ingresos. Claro, claro. Lo que usted menciona, don Rodrigo, sí, cierto. La idea de la investigación es, claro, como esto es una parte pequeña, pero la tesis tiene muchas más aristas. También es uno de los incentivos, ¿no es cierto?, para hacer esta investigación, que es aportar a la historia vitivinícola, y también que don Manuel Moraga y toda la familia y todos los que estén involucrados en esto también participen y lo tomen de una forma mucho más seria, más importante también. Junto con felicitar a Valentina por la exposición, quisiera dar mi comentario. Bueno, de un tiempo hasta han aparecido nuevas viñas, como la viña Quinta Rosa, de propiedad de la familia Escobar Jara, la viña San Lorenzo en Huenuraqui, en el sector de Huenuraqui, cerca de Herrera, todo el sector de la localidad de Río Claro. Bueno, que la viña Cacique Maravilla es de todas las viñas de la comuna, digamos, la que ha llevado un cierto tiempo y trabajo y un reconocimiento más internacional. Es por eso que dentro de este estudio, como objeto de estudio, es una gran oportunidad para que a partir de este estudio serio que tú has realizado, empiecen a tomar directrices de cómo ir acá en la comuna. Debido a que este sector del turismo, digamos, tiene acá un gran potencial, no solamente por el tema de la producción de vinos orgánicos o patrimoniales, sino que también por todo el bagaje histórico que tienen estas viñas. Me tocó la oportunidad de participar en un circuito histórico patrimonial que realizó Hansel Silva, que es el director del Museo Casacano allá en Rere, que vinculó Rere, digamos, su museo, y la viña patrimonial San Lorenzo, Huenuraqui. Y está todo el tema o todo el relato de los jesuitas, del trabajo que ellos realizaron con las viñas, el sector donde están emplazadas las viñas ya en los cerros allá en Huenuraqui, y eso también está empezando a potenciarse. Así que esto igual es un gran aliciente para empezar a fomentar una de las industrias que mayor actividad puede dar acá, o ser un polo de desarrollo dentro de la economía local. Así que te felicito. Bueno, obviamente, como ya les había mencionado, es una tesis que está en proceso, ¿no es cierto? Así que tomo todos los comentarios y claro, todos son aportes para ir avanzando y progresando en esta investigación, para que próximamente ya tener algo establecido y quizás, quién sabe, publicado, para fomentar, ¿no es cierto?, la valoración de esta localidad. Claro, no solamente, como dice Helmut, como un espacio solamente de viñas, sino que también por toda la historia que tiene Yumbel. Don Rodrigo, quería hacerle una pregunta. Cuando usted hablaba de la asociación, es la asociación de Río Claro, ¿cierto? No, es una asociación de Yumbel con los viñateros de Yumbel. Yumbel con, ya. No sé si estarán también los de Río Claro, no sabría decirle, pero de claro, Yumbel, sí. Claro, yo la que conocía era la de Río Claro. Ya, perfecto. Ya. Y un datito adicional. Mire, hace unos, no sé, 6 u 8 años atrás, un día uno de mis hermanos me dijo, oye, me regalaron este vino, tómatelo a ver si a ti te gusta, porque a mí no me gusta.
Entonces yo probé el vino y dije, este vino es fantástico, ¿de dónde lo sacaste? Me dijo, me lo regalaron unos amigos de Río Claro. Entonces empecé a preguntar, ¿por qué? Si no era el vino pipeño que yo conozco de toda la vida. Es un vino grueso, aromático, con mucho cuerpo, ¿ya? Totalmente distinto al común de los vinos de Yumbel. Entonces me dijeron que era una viña de Río Claro, que habían descubierto que una parte de la viña, entiendo, no, puede que me equivoque, pero es una cepa Carmener, ¿ya? Ah, ya. O tal vez Pinot, no sé, ahí obviamente los dueños no lo tienen tan claro, pero es claramente una cepa distinta de la uva país que hay en todas partes, ¿ya? Y eso está en Río Claro. Y he sabido últimamente que, bueno, ellos allá no tiene como mucha salida ese vino, pero de los herederos de esa familia, conozco dos que son mecánicos, uno trabaja en Santiago y el otro en Chillán, y ambos toman ese vino y lo venden tanto en Chillán como en Santiago y le sacan un muy buen precio y lo venden al detalle. ¿Por qué? Porque como es un vino distinto de lo que se da en la zona, la gente ya como que no le hace mucha gracia. Pero fuera de Río Claro, sin duda que sí hace mucha gracia. Y en especial a mí me gustó mucho. He tratado de conseguirme más, pero no es fácil. Justamente porque ellos lo sacan y lo venden al menudeo y ya tienen Claro, como una cierta clientela donde lo entregan. claro. Sí. Sí, bueno, la cepa Carmener, yo he sabido que está más cerca de San Rosendo, por ahí, más que en Yumbel mismo. Más que en Río Claro. Claro, más que en Río Claro, sí. Sí, sí. Lo Carmener otro, y Malbec. Malbec, eso iba a decir yo también, Sí. Malbec. Puede que sea Malbec. Puede que sea Malbec, ahí yo no estoy Sí. seguro, ¿ya? Pero Sí. lo que estoy seguro es que es una cepa distinta a la uva país. Esa debe ser francesa, alguna variedad francesa. O Carmener o Malbec. Malbec. Incluso en Chile la cepa patrimonial, o sea, la cepa emblemática, por decirlo así, es la Carmener. Del Carmener, claro. Sí, Esa la declararon y al declarar la Carmener como cepa emblemática, dejaron de lado todo lo que es la cepa país, la moscatel, que ha sido tradicional chilena, ¿no? Entonces tomaron más la del siglo XIX, que desde el punto de vista sí. comercial tenía mejores posibilidades. Y esa es la cepa emblemática chilena, porque no está, o se había extinguido en Francia, entonces la encontraron acá. Mm. Y eso es lo que pasó, pues nada. Sí, sí, bueno, también en la tesis está mencionado eso de que, claro, la idiosincrasia que hemos tenido, bueno, que había en el pasado, ha hecho que uno en vez de apreciar lo nacional, esté mirando siempre hacia el extranjero, comparándose, y claro, y pasa con todo esto de los viñedos franceses, dejando de lado también este cultivo más tradicional criollo. Otro dato, en Yumbel se compró un libro, no sé si lo tendrá, no sé si existirá, pero en el siglo pasado, en donde se hablaba de la agricultura y de la ganadería. Y era escrito por Lefebvre, que es un francés, y un señor Besnard, que también es francés, que trabajaba en el Instituto Agrícola. Y lo compró el seminario de Yumbel, que hoy día es el instituto. En su época lo compró para que los estudiantes de ese colegio aprendieran nociones básicas de cultivos de la vid. Pero en este caso era más de cultivo francés. Le daban esas orientaciones, ya en aquella época. Estoy hablando de 1880 en adelante. Entonces también es un dato, y eso no significa, si es que el libro llegó, que a los niños de esa época ya se les enseñó este tipo de actividad económica,
la importancia que tenía y darle más importancia a lo francés que a lo que existía en el país, a lo nacional. Y es posible que en ese tiempo se hayan traído esas variedades que se han descubierto ahora en la región, que Carmener o Malbec, ¿ah? En todo caso, el Malbec es la cepa emblemática de Argentina, ¿ah? También ahí los argentinos dejaron de lado lo que era lo tradicional y tomaron una variedad francesa. Claro. Claro, en Argentina la cepa país también es conocida como la criolla o misiones, algo así, que parece que es criolla. Y en Estados Unidos Sí. son misiones. En México es la misión. México, sí. Sí. Así que tiene harto por delante, Valentina. Sí, es un mundo, es Sí, todo un mundo. muy amplio. Es amplio, Sí. pero tiene que delimitar bien. Usted lo está viendo desde el punto de vista del patrimonio, y Sí. eso es bueno. Recoja lo que aquí se lo ha dicho. Sí. Es bien interesante, ¿ah? Y le va a contribuir bastante, ¿ah? Sus visitas a terreno son lo básico ahora para que complete su trabajo. Sí, 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 eso es ya para ir cerrando el ciclo. Claro. Sí. Sí. Tiene que traer encuestas, no sé, algo así. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace esa entrevista? Esa entrevista? Ya he formado unas entrevistas, me interesa, ya, ya tengo información de don Manuel, ahora ya me interesa ver el tema de los trabajadores, Ya. que es lo que ahí también pueden haber, como todos deben tener historias distintas respecto a esto. Así que eso sería importante rescatar. Sería ideal que en Yumbel hubiera un circuito, ¿ah? Un circuito de recorrido en Yumbel, Sí, de las viñas, por ejemplo. sí. Mezclarlo con lo que es el patrimonio del santuario, las viñas, O sea, dar un recorrido ahí, sería ideal. con respecto a eso, hay una viña que es como la otra que es cercana a Yumbel, que es la viña Santa Rosa, que está preparando un circuito guiado dentro de ella. Yo desconozco si don Manuel hace recorrido en la viña. No, lo O, que yo sé es que llegan visitantes, pero sí. particulares. Ah, ya. Particulares, sí, No es además, no es que lo venda como una actividad o como un no, producto turístico. no, llegan ahí extranjeros y bueno, y también nacionales, pero es más particular, es más privado. Mm, Sí. Los sí. atienden como si fueran amigos que llegan a la casa. Ah, ya. Sí. No es que sea como turista. No, ¿Cachai? no. No, sería bueno también, sería Sí, interesante. Sí. sí. Bueno, quién Hay sabe mucho. hay muchos los resultados, Sí, quién sabe todo lo que puede salir de esto. sí. Ofrecí la palabra a alguien más, puede consultar. ¿Quiere hacer algún comentario respecto a la exposición? Sí, a me la gustaría ponencia? una anécdota, contarles una anécdota chiquita respecto de esa viña del señor Moraga. Cuando yo estaba en la escuela básica, salíamos mucho al campo con los amigos. Estamos hablando de que teníamos 11 años, 12 años, 13 por ahí. Y en ese tiempo las viñas las cuidaba, se ponía un cuidador ahí con una escopeta cuando la uva empezaba a madurar, para evitar justamente que quienes andaban por ahí se metieran a la viña a buscar uva. Entonces nosotros con los amigos, que siempre salíamos, no sé, 4, 5, 6, en ese tiempo a cazar pajaritos, a buscar fruta o simplemente como de paseo, la idea era cómo sacar uva sin que el de la escopeta nos disparara. Nosotros sabíamos que el cuidador que estaba en la viña del señor Moraga se llamaba Zacarías. No sé, no recuerdo el apellido. Entonces ideamos la siguiente estrategia. Cuando íbamos por el camino,
porque la viña está a la orilla del camino que va hacia Herrere. Empezábamos a gritar cuando íbamos pasando, Zacarías, Zacarías uva, le gritábamos. Y uno de nosotros se había quedado atrás y se había metido gateando por debajo de la alambrada, se había puesto de espalda, sacaba la uva, se la ponía en el pecho y reptaba de espalda hasta el camino de nuevo, y el guardia estaba preocupado de nosotros que íbamos gritándole, Zacarías uva, y obviamente no miraba al otro que le estaba robando la uva por allá, por debajo de las parras, ¿no? Y después nosotros volvíamos, nos juntábamos con el que había sacado la uva y nos volvíamos a Yumbel comiendo uva. Eso se los cuento como una anécdota que hacíamos en esa viña, ¿no? Cosas de chiquillo, obviamente, que hoy día ya no la podemos hacer. Claro. Otro dato, Valentina, para cuando haga su trabajo, me acordé, la familia que estaba ahí en la viña era Beltrán, la gente que trabajaba ahí en su tiempo, familia Beltrán. Entonces uno decía cuando niño, los Beltranes, no decía el señor Moraga, Los Beltranes. Beltranes decíamos, ¿no? Ahí en la viña los Beltrán. No era de ellos estaban ahí, no sé, esa gente también le pueden checar información. Si Perfecto, es que los están ahí, si es que Beltranes. están, la verdad es que no tengo idea si estarán o no. Los Beltranes. Y si están vivos, Ah. no sé también. Claro. Bien. Anotadísimo. Visto de lo expuesto, dar los agradecimientos a Valentina González por su exposición, por su excelente exposición, que sin duda es y seguirá siendo un aporte para la historia patrimonial, en este caso vitivinícola de nuestra comuna. Y esperemos que este estudio también sea parte o marque un precedente de lo que a futuro pueda ser el desarrollo de la industria, entre comillas, industria o enoturística acá. Así que te damos las gracias, Valentina, por tu exposición. Y espero que estemos en contacto a través de esta sociedad y tu Me parece. siguiente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes por todos los comentarios y bueno, sin duda la idea es marcar un antes y un después y complementar la información de todo lo que tenga relación con el patrimonio vitivinícola en Yumbel. Y dejamos invitados para la próxima reunión, el Sí. próximo sábado, Sí. invítenos. Es la última ya. Sí, La última, ¿sí? sí, es la última y yo estaré de expositor en un tema sobre historia mapuche y Yumbel. Así que el próximo sábado 18 a las 11. Bien. Así que Perfecto. Ya. Hasta luego. Bien. Damos por finalizar. Hasta Chao, que luego. estén bien. Súper bien. Muchas gracias. Nos Gracias, vemos. Valentina, que estén bien. Gracias Chao. a ustedes. Chao, chao. Chao. Gracias, chao, chao.